Con un trágico accidente comenzó el primer puente festivo del año. Un bus de la empresa Arauca chocó contra un barranco en la vía Bogotá-Manizales. 11 personas murieron, entre ellas 4 menores de edad. Otras 38 personas se resultaron heridas y 26 de ellas permanecen hospitalizadas en la capital de Caldas. Allí está José Fernando Berry. Le pregunto, José, ¿cuál es el estado de los lesionados? ¿Cómo están los heridos? Luz Elena, José Fernando, muy buenas noches. Primero tengo que decirle que es contradictorio. Mientras que se está viviendo esta tragedia, también Manizales empieza a vivir la feria anual. Pero les digo que de las víctimas, por lo menos los heridos que fueron trasladados a la ciudad de Manizales, 2 menores están en estado crítico en el Hospital San Marcel. Allí están en la unidad de cuidado intensivo. Igualmente una persona adulta, una mujer que está en el Hospital Santa Sofía. Son víctimas de las más delicadas que quedan de este accidente que se presentó, como les contábamos, después de la 1 de la madrugada de este sábado, en el sector de Letras, pasando Letras en la vía Manizales-Bogotá, ya en jurisdicción del Tolima. Recordemos qué fue lo que sucedió. Así quedó el bus que chocó contra un barranco en el sector de Cerro Bravo, en la llamada Curva del Diablo, de la vía que conduce de Manizales a Bogotá. Unidades de la Defensa Civil, bomberos, Grupo Especial de Rescate, la policía y de búsqueda y rescate atendieron la tragedia que dejó 11 muertos y 38 heridos. Yo traté como de que la gente que estuviera ahí estuviera como con, no sé, con arropada y nada, y darles fuerza. ¿Qué más puede hacer uno? Las autoridades de salud reportaron que fue rescatado un hombre de 40 años que sobrevivió por sus propios medios. Se había rodado por uno de los precipicios aledaños al área del incidente. Es una persona que tiene heridas en cuero cabelludo y en la cara. Directivos de la empresa Arauca, a la que estaba afiliado el bus, indicaron que los papeles del vehículo estaban en regla. El vehículo en su documentación está perfectamente al día, tiene su tarjeta de operación vigente, vence el 30 de junio del año 2013. Sin embargo, el Ministerio de Transporte iniciará investigaciones porque se cree que el bus llevaba sobrecupo y no hizo relevo de conductor. Entonces, de Quibdó a Manizales fue el conductor alterno. Debió ser el conductor alterno, en este momento no tengo los datos. En el hospital de Caldas permanecen familiares de las víctimas esperando que les informen sobre sus seres queridos. Los heridos son atendidos en 4 instituciones hospitalarias de esta capital. Hay que decir que algunas personas ya fueron dadas de alta porque no le encontraron mayores contusiones. Algunas de estas personas hablaron con Caracol y nos contaron que efectivamente hubo algunas fallas. El bus presentó durante su recorrido algunos inconvenientes. Momentos de angustia vivió Sandra Palacios, una de las 38 personas que resultó herida en el accidente de un bus en la vía Manizales-Bogotá. Nos fuimos de Boca, vinimos hacia adelante y otra vez otro choque, pero fuerte. Y ya enseguida vino el otro choque. Según ella, el vehículo presentó fallas mecánicas durante el trayecto. Empezó a fallar desde antes de llegar a almorzar y paramos como 2 horas ahí. Mientras nosotros estábamos almorzando, él estaba haciéndole cacharería al bus. John Jairo Palacios, un soldado profesional del Ejército Nacional, también resultó herido en el choque. Mi mujer presenta herida aquí en el hombro y tiene el otro hombro fracturado y afortunadamente el hijo mío menor de año y medio falleció hoy. Según el reporte de las autoridades, 26 de las 38 personas heridas permanecen hospitalizadas. En este momento tenemos el reporte de 2 niños de 5 y de 6 años en cuidado crítico, en cuidado intensivo. Entre tanto, en Quibdó, familiares de los pasajeros intentan obtener información sobre la suerte de sus seres queridos. Solo me dijo, niña, ya me monté al bus, yo te llamo. Las autoridades del Chocó anunciaron que se desplazarán hasta la zona del accidente para solidarizarse con los afectados. De acuerdo con el Comité Regional de Urgencias y de Emergencias del Departamento de Caldas, ha sido con mucha dificultad el reconocimiento de cadáveres por parte de Medicina Legal en el municipio de Fresno, en Tolima. Allí fueron trasladados 9 cadáveres que murieron directamente en el accidente. Por eso sus familiares continúan a la espera de tener noticias de ellos. Es la información que se registra desde la capital de Caldas. José Fernando Berrío, Noticias Caracol. José, gracias. Y este lamentablemente no fue el único accidente que se registró en las carreteras nacionales. En las últimas horas, otras 15 personas resultaron heridas en hechos ocurridos en vías de los departamentos de Meta y Antioquia. En Anorí, Antioquia, un bus escalera que transitaba con 17 pasajeros se volcó. 11 resultaron heridos, entre ellos 7 de gravedad que fueron llevados a centros médicos de Medellín. Los pacientes sufrieron múltiples traumas, fracturas de fémur,
de pelvis, traumas cráneoencefálicos. La Fuerza Aérea participó en las labores de rescate que se dificultaron por las condiciones del terreno en donde se presentó el accidente. Algunos pasajeros que tuvieron heridas leves ya fueron dados de alta. En la vía que de Villavicencio conduce al municipio de Puerto López Meta, un taxi colisionó contra una tractomula. El conductor del vehículo, quien quedó atrapado entre las latas, fue rescatado por organismos de socorro y llevado a un centro asistencial. Hacia las 5:45 de la mañana se recibe un llamado de emergencia por parte de un taxista, donde anunciaba el atrapamiento de un compañero de ellos, de un taxista. En este accidente, 3 personas más resultaron heridas y se recuperan de las heridas en el hospital departamental. Las autoridades investigan si el conductor del vehículo de servicio público se quedó dormido mientras manejaba. Hoy se conocieron las primeras repercusiones del escándalo sexual ocurrido en la Embajada de Honduras en Bogotá. En las últimas horas, el embajador de ese país en Colombia fue separado de su cargo. Julián Amado se encuentra en la sede diplomática con lo último. Julián, escuchamos. Hola Luz Helena, buenas noches. Pues mire, ayer, luego de que se conociera este escándalo sexual, el gobierno hondureño conformó una comisión. Bueno, pues esa comisión realizó las primeras investigaciones y presentó su primer informe al canciller hondureño. Y con base en ese informe, el canciller Arturo Corrales le pidió la renuncia irrevocable al embajador aquí en Bogotá, Carlos Humberto Rodríguez. El embajador de inmediato acató el llamado y renunció. Así se produjo la primera salida por este incidente sexual aquí en la Embajada de Honduras en Bogotá. Esta es la segunda comunicación oficial que emite el gobierno de Honduras tras el escándalo sexual sucedido en la embajada de ese país en Bogotá. El pronunciamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la salida del embajador Carlos Humberto Rodríguez. De conformidad a lo investigado y del resguardo a los intereses nacionales y de la buena relación con la República de Colombia, se solicita la renuncia de carácter irrevocable y de efecto inmediato al jefe de la misión diplomática, señor Carlos Humberto Rodríguez Andino. Anunció que según el comunicado acató de inmediato el representante del gobierno hondureño en Bogotá. El licenciado Carlos Humberto Rodríguez Andino presentó el día de hoy, a primeras horas de la mañana, su renuncia. Pero la investigación no culmina con la salida del embajador Carlos Rodríguez. El gobierno del país centroamericano aseguró que el proceso continuará hasta esclarecer los hechos y no descartó el despido de otros funcionarios. El embajador Carlos Humberto Rodríguez llevaba apenas 9 meses en el cargo, se había posesionado el pasado 23 de marzo. Aquí en la Embajada de Honduras no hay ningún pronunciamiento. Se espera que el próximo martes, cuando se abra la atención al público, se conozcan las primeras reacciones sobre la salida del embajador Carlos Humberto Rodríguez. Información desde el norte de Bogotá, Julián Camilo Amado, Noticias Caracol. Para muchos las vacaciones llegaron a su fin. Casi 3 millones de vehículos se movilizarán por las carreteras del país en este puente festivo. Una de las ciudades con mayor ingreso y salida tanto de carros como de pasajeros precisamente es Bogotá. Paola Bermúdez está en la autopista sur. Paola, ¿ya comenzó a funcionar el plan retorno? Hola José, televidentes, buenas noches. Sí, hay restricción de vehículos de carga, también hay un completo control de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, pero hay situaciones particulares como esta. Mira, esta es la autopista sur, por aquí ingresan a Bogotá, la capital del país, los vehículos que vienen de los departamentos del Valle del Cauca, también de Huila, Tolima, del Eje Cafetero e incluso de algunos municipios de Cundinamarca como Girardot y Fusagasugá. Normalmente en los planes retorno siempre hay congestión, pero ahora hay una situación en particular que se le suma. Justo en este punto el espacio para seguir transitando se reduce de 4 carriles a 1, por lo que el llamado a los conductores es a la paciencia. Este es el panorama desde el aire de la autopista sur en Bogotá. Aunque la movilidad parece fluida, en tierra hay impaciencia. Tenaz esto porque tapan un hueco y destapan 2. Según las autoridades de tránsito, por lo menos 380.000 vehículos estarán en tránsito por Bogotá, esto es saliendo y entrando desde y hacia la capital. Solo por este corredor se estima que ingresarán 71.000 vehículos, por eso el lunes habrá medidas especiales. Vamos a tener sentidos únicos sobre 4 vías principales de ingreso. Uno es sobre la carrera séptima, sentido único hacia el sur de la ciudad, la vía Villavicencio, la vía que conecta la ciudad de Villavicencio hacia Bogotá, al igual la vía Fusa y la vía del sector La Vega, Bogotá. El transporte público moverá alrededor de 270.000 pasajeros en Bogotá. Y para cuidar tantas vidas, es urgente que los conductores escuchen estos llamados. Que anden con precaución y que nada de bebidas alcohólicas. Mucha prudencia, que hagan revisar sus vehículos antes de viajar
Pero además de cumplir con las normas básicas, para el coronel Saulo López hay otros aspectos que se deben tener en cuenta para evitar accidentes. No se distraiga con la manipulación de objetos, celulares o su radio pasacintas, y evitar también que los niños estén moviéndose dentro del mismo vehículo. Cualquier irregularidad o emergencia en carretera puede ser reportada desde su celular al numeral 767 o también a la cuenta de Twitter @tránsitopolicía. Una buena noticia en este plan retorno de Reyes Magos es que, según la Policía de Tránsito y Transporte, todas las vías de Colombia están habilitadas. Y una mala es que en lo que va corrido del puente ya van 1.730 conductores multados por diferentes conductas. Las más recurrentes: conductores que siguen mezclando gasolina y alcohol, conductores que exceden el límite de velocidad y también los motociclistas que cometen diferentes tipos de faltas que son sancionadas por las autoridades de tránsito y transporte. Es la información desde el sur de Bogotá con Paola Bermúdez en Noticias Caracol. Se avanza el plan retorno, Paola, gracias. El Comité de Emergencias de Arauca realizó un sobrevuelo en la zona afectada por el derrame de crudo en el departamento de Arauca. Así se ve desde el aire la mancha de petróleo que amenaza con contaminar el río Arauca y que se originó luego de un atentado contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas. Según las autoridades, los afluentes que ya registran daños ambientales son los ríos Margua, Cobaría y Cubogón, que desembocan en el río Arauca. A esta hora, el Comité de Emergencia se reúne con delegados de Ecopetrol para determinar medidas de contingencia y controlar la emergencia. Decenas de indígenas del norte del Cauca se enfrentaron a la policía en Santander de Quilichao. Exigían la libertad de uno de sus líderes que había sido capturado horas antes, señalado de ser integrante de la guerrilla. En audiencia pública en Popayán, el indígena fue enviado a la cárcel. Juan Carlos Villani, ¿qué es lo último? José Fernando, televidentes, buenas noches. Pues como usted lo anota, lo último es que esta persona fue enviada a la cárcel en una audiencia pública de imputación de cargos, solicitud de medida de aseguramiento en la ciudad de Popayán. Los indígenas, sin embargo, han asegurado que los desórdenes que se produjeron aquí en el parque del municipio de Santander de Quilichao fueron provocados porque el ESMAD los sacó a la fuerza y ellos lo único que querían era acompañar a este líder indígena capturado horas antes, sindicado de rebelión y terrorismo. En este video, ciudadanos se observan los disturbios entre decenas de indígenas y miembros del ESMAD en pleno centro de Santander de Quilichao. Según las autoridades, los indígenas rodearon la sede de la Fiscalía y exigían la liberación de uno de sus integrantes, identificado como Manuel Antonio Bautista Pequí, capturado horas antes acusado de rebelión y terrorismo. Un grupo de acompañantes de los indígenas pues se tomaron las instalaciones y regaron entre ellos un combustible que estaba decomisado con anterioridad y entonces se procedió al desalojo. Luego de varios minutos de disturbios, el indígena capturado pudo ser sacado en una tanqueta y trasladado a la ciudad de Popayán, donde le realizaron la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Detención preventiva, que lo es lógicamente y se reitera por el peligro que se engendra para la seguridad de la comunidad. Los líderes indígenas por su parte aseguraron que Manuel Antonio Bautista Pequí no es ni ha sido integrante de la guerrilla, como lo asegura la Fiscalía. No es guerrillero, es comunero del Cabildo Indígena de López Adentro, lo testifican las autoridades, la gente que conoce a Manuel, nosotros que lo conocemos y hemos visto su actividad. El indígena señalado de rebelión y terrorismo no aceptó los cargos, pero fue trasladado a la cárcel de San Isidro mientras el proceso en su contra continúa. Y los líderes indígenas del norte del Cauca han anunciado que en las próximas horas van a entregar pruebas testimoniales y documentales donde según ellos van a poder demostrar que esta persona capturada no tiene nada que ver con los grupos armados ilegales en el norte del Cauca. Las autoridades del municipio de Santander de Quilichao han dicho que este hecho no va a empañar el normal desarrollo de las festividades de blancos y negros que se adelantan y que van hasta el próximo lunes. Desde Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol. Juan, gracias. Y hace 30 años que Bogotá no tenía una reducción tan importante en el número de homicidios. Según las cifras oficiales, en la capital murieron en hechos violentos un promedio de 3.5 personas cada día durante el año 2012. El secretario de Gobierno dijo que la meta es bajar aún más los índices de criminalidad. En el 2012 fueron asesinadas 1.281 personas en Bogotá. Comparado con el 2011, el resultado fue de 373 casos menos. El objetivo ahora es intervenir algunas localidades y sectores como la calle del Bronx, donde según el secretario de Gobierno no han dejado en paz ni al personal de trabajo social. Esa guerra la cazamos.
el alcalde Gustavo Petro, el secretario de Gobierno, el general Martínez, estamos empeñados en liquidar las mafias del Bronx. El general Luis Eduardo Martínez dijo que de aquí al 2014 el objetivo es bajar a un dígito el porcentaje de muertes violentas, que hoy está en 16 por cada 100.000 habitantes, y lanzó una advertencia. Muy pronto se van a producir las primeras capturas de los mafiosos, narcotraficantes, criminales que están manejando todo el tema del Bronx. El secretario de Gobierno anunció una fuerte campaña educativa para reducir la agresividad de los ciudadanos que sin ser delincuentes terminan asesinando a otros. En Bogotá, Yarit Muñoz, Noticias Caracol. 7:17 minutos de la noche. El defensor del pueblo, Jorge Armando Tálora, reiteró su llamado a las autoridades para evitar que se sigan violando los derechos de los niños y adolescentes, quienes han sido víctimas de balas perdidas a comienzos de este año. Advirtió que ya hay varias sentencias condenatorias en el país por estos hechos. Tras la muerte de una niña en Medellín como consecuencia de una bala perdida, el defensor del pueblo aseguró que ya hay 7 sentencias condenatorias por casos como estos. El día de ayer tuve una reunión con el señor fiscal general de la Nación encargado y estuvimos revisando el tema y encontramos que ya hay 7 sentencias condenatorias y mirar qué calificación se le hizo y finalmente qué pena se le impuso. Tálora sostuvo que a través del estudio de una ONG se estableció que en la última década, cada semana una persona resulta muerta por balas perdidas, siendo los menores las principales víctimas. Nos arroja unas cifras muy preocupantes y es la de 700 homicidios, más 1.970 personas lesionadas, algunas con lesiones irreversibles, como consecuencia de lo que se ha denominado las balas perdidas, que para nosotros son más balas asesinas. Aseguró que es necesario que las autoridades locales endurezcan los controles para el porte de armas en la época de fin de año, ya que más del 67% de las víctimas de los últimos 10 años fueron en diciembre. 1.000 millones de pesos exigían los secuestradores del comerciante de origen libanés que fue rescatado por la policía el pasado 31 de diciembre. Noticias Caracol obtuvo las grabaciones de la manera como los delincuentes le exigían dinero a la familia de la víctima. En una de las llamadas hechas por los secuestradores del empresario de origen libanés, los delincuentes amenazaron con asesinarlo si no les entregaban 1.000 millones de pesos por su rescate. En el audio se percibe la angustia de la hija de la víctima. No le hagan daño, ¿cómo hacemos para poderles pagar a ustedes, señor? Ayúdenos, déjenlo libre, nosotros le pagamos. La vuelvan a llamar. Pero no le hagan daño, señor, ¿él está vivo? No, no le va a pasar nada. Diga, deme una prueba que él está ahí, pásemelo. Por favor. Los secuestradores aseguraron que si no recibían el dinero, le quitarían la vida. Quiero que usted diga si le interesa la vida de su papá o no. Claro que me interesa la vida de mi papá, por eso lo estoy haciendo. Porque me interesa, es que yo estoy interesada en llegar a un acuerdo con usted. El director del Gaula de la Policía, general Humberto Guatibonza, dirigió personalmente la operación de rescate. A una persona la drogan, le riegan encima un licor para que huela el licor. Cuando la policía las hace un retén, entonces el que va manejando dice, mire, no, se me emborrachó y véalo cómo va. Entonces el policía pues lo ve, siente el olor al licor, entonces claro, cree que está dormido y que es imposible despertarlo. 2 días después de esta conversación, hombres del Gaula lograron el rescate del empresario. Un soldado murió cuando pescaba en una represa cerca de la Brigada 11 del Ejército en Montería. Según algunos testigos, el militar falleció cuando intentó atrapar una atarraya y tocó un cable de alta tensión. Vecinos del sector que intentaron socorrer al soldado denunciaron demoras en la atención médica, mientras que el Ejército informó que se investigan las causas del accidente. Familiares de la víctima pidieron a la institución una explicación sobre lo ocurrido. En estas cimas, la temperatura ha subido en promedio 1 grado en los últimos 30 años. Únete a Noticias Caracol y protege los glaciares colombianos. Seguimos con más noticias. Esta tarde el Ministerio de Transporte autorizó la salida de los camiones compactadores de Cartagena hacia acá, hacia Bogotá, en grúas o camabajas. También exigió que toda la documentación esté completamente en regla. En Heroica está Lady Pinto. Lady, ¿se conoce cuándo y a qué hora salen ya los vehículos de la ciudad?
Hola Luz Helena, ¿qué tal? Buenas noches. Hasta el momento se desconoce la fecha y la hora exacta en que serán transportados los vehículos hasta la capital. Ellos empezaron a salir a las 5:30 de la tarde. Únicamente salieron 2 camiones. Fueron transportados a un lote que queda a 13 kilómetros del puerto. En este lote se aplicarán una serie de procedimientos de limpieza y desinfectación para recibir la certificación del ICA. Luego serán transportados a un CDA donde se aplicará la revisión técnico-mecánica. Ellos intentaron salir por sus propios medios, pero no fue posible porque no cumplían con los requisitos legales, por lo tanto fueron transportados en grúa. Los vamos a llevar a lavado y desinfección. Eso es lo que está establecido, para eso van las autoridades del ICA para dar ese cumplimiento. ¿En dónde se va a realizar eso? En un sitio autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cuándo van a ser trasladados a la ciudad de Bogotá? Cuando estén listos y cumplan con todos los requerimientos de tránsito y transporte. ¿Qué día más o menos? La próxima semana, comenzando semana. Como ustedes pueden ver en el fondo hay 3 vehículos. De estos 3 vehículos se espera que salgan en algunos minutos hasta el lote donde se realizará el procedimiento de limpieza. Al parecer el procedimiento se está realizando de manera muy lenta. Lady, mil gracias por toda su información y su reporte ahí desde Cartagena. Y Noticias Caracol habló con el torero Alejandro Gaviria, quien vio de cerca la muerte al ser embestido por un toro en una corrida en Duitama, Boyacá. El diestro permanece hospitalizado y se recupera tras una cirugía. Alejandro Gaviria relató los momentos de angustia que vivió al ser embestido cuando capoteaba a su segundo toro, que le dejó profundas heridas en su muslo izquierdo. Cuando me cogió junto así, pues nada, lo que uno piensa es saber cómo se escapa, ¿no? Y que lo suelte rápido porque pues me tenía muy cogido y yo sentía que me había metido el pitón y que me lo volvía a meter una vez más, entonces estaba tratando de escaparme. Ahora Gaviria espera recuperarse y volver a la faena. Espero pronto, ellos calculan un mes de incapacidad, yo espero que sea un poco menos. Según el último reporte, la cirugía a la que fue sometido fue todo un éxito y la corneada solo afectó tejido blando y parte del músculo. Estable, afortunadamente ha estado en un posoperatorio muy tranquilo, sus heridas están completamente fuera de peligro, está recibiendo antibiótico. Según el último reporte médico, el torero podrá salir en unos 4 o 6 días de esta clínica si no se presenta ninguna infección en su pierna. En la segunda tarde de la Feria Taurina de Duitama, el torero francés Sebastián Castella se llevó todos los aplausos en la Plaza César Rincón. Y esta es una buena noticia. En Barrancabermeja, un patrullero de la policía se propuso regalar viviendas a los más necesitados. Hoy le entregó una casa a una familia víctima de la violencia. Tener una casa propia digna para vivir era el sueño de Cecilia Rueda, una mujer de 41 años víctima de la violencia de la zona nororiental de Barrancabermeja. Hoy este sueño es una realidad. Fui huérfana de padre y madre desde muy niña y he luchado para tener todas mis cosas, para dejarle a mis hijos. Y por medio del patrullero Nao, él me ayudó a conseguir la casa. En un lote como este, con solo tablas, vivía antiguamente doña Cecilia Rueda. Ahora con su hija vive en una casa digna y nueva como esta. El agente Nao es un patrullero que desde que llegó al puerto petrolero ha trabajado por la gente humilde. Esta es la 9ª casa que entrega en Barrancabermeja con apoyo de la policía, de algunos empresarios y de la comunidad que hace donaciones. Esta es la 9ª vivienda que entregamos a una familia humilde de nuestra ciudad. Y en esta época de compartir, de generosidad, de amor, nuestro canal se ha convertido en un canal de bendición. Es la 9ª vivienda. Ustedes me han visto siempre pidiendo el Parque Camilo Torres y hoy a mis espaldas ven el fruto del amor, de la solidaridad. Ahora la meta del patrullero Henao es expandir su obra de vivienda digna a la zona rural del puerto petrolero. Hoy el Festival de la Chicha y el Maíz se tomó el centro de Bogotá. Miren. Ella es conocida como Mr. Lilia, tiene 85 años y es famosa en las cuadras del barrio La Perseverancia de la localidad de Santa Fe por su exquisita chicha. Una hierba que tengo que eso les echa, eso no les da que les infle el estómago, ni les da soltura, ni les da nada. Y es que para obtener finalmente la chicha, lleva más de 30 días moliendo el maíz y dejándolo fermentar. Mr. Lilia asegura que es una receta familiar de varias generaciones. Yo las veía hacer la chicha y yo aprendí mirando.
Durante hoy y mañana en el parque principal podrán deleitarse tomando esa tradicional bebida y disfrutando de gastronomía cundiboyacense. Los turistas que se encuentran en el Puente de Reyes buscando que vengan para acá y que se den cuenta que aquí en el centro de Bogotá está el Festival de la Chicha, está la celebración de Reyes de Egipto. Le tengo chicha a 8.000, a 5.000, a 3.000 y a 2.000. Es como más auténtica, tomarla en Totuma, más deliciosa. Este festival se lleva realizando hace 16 años y el Consejo de Bogotá lo declaró Patrimonio Cultural. Con esta información llegamos al final, gracias a ustedes, nuestros televidentes en Colombia y en todos los países que reciben nuestra señal. Y lo que usted no vio, véalo en noticiascaracol.com. Nos esperamos mañana 2:30 del día, por supuesto con mucha más información. A continuación los invitamos a que no se pierdan Sábados Felices. Noticias Caracol, primero en noticias. Feliz noche.